Advertencia. Este video incluye imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Mom, where were you? Why didn't you save me? Why didn't you protect me? Relatos de doppelgangers y skinwalkers. Experiencias aterradoras reales. Bueno, aquí viene mi turno. Yo vivo en Guadalajara. Una vez ya a alta noche por la Lázaro iba yo caminando a mi casa, de repente ni cuenta me di cuando había una persona al lado mío. Yo tenía puestos mis audífonos, sentí su presencia y de reojo volteé a mirar y les juro que lo que vi me dio harto miedo. En chinga sentí que no era una persona normal, se me hizo largo el paso, sentí que me hablaba y entonces con un poco de pánico bajé mis audífonos y le dije con la cabeza como que quería. Me habló con una voz que parecía fingida en tono agudo, como si un psicópata intentara fingir la voz dulce. Me preguntó cómo podía llegar a la Minerva, entonces sin poder voltear a verlo, siquiera le respondí que era en la dirección contraria. Todo se quedó en silencio, él paró y yo seguí dejándolo atrás. Volteé y lo vi parado viéndome de lejos sonriendo con esa cara que parecía una máscara pegada al cuerpo. Me dio miedo tanto que llegué a mi casa y duré rato en paranoia. Esta historia me pasó y es totalmente real, harto miedo. Hice una recreación del tipo con IA, aunque no es idéntico, se parece una leve. El tipo de verdad era más tétrico. Texto largo. No sé exactamente qué era, pero esa cosa a mí me contestó. Un día, cuando tenía como 15 o 16 años, mis hermanos y yo nos quedábamos solos cuando mi mamá se iba a trabajar. Mi hermano mayor aprovechaba y se iba la mayor parte del día con sus amigos, así que solo nos quedábamos mi hermano menor y yo. Era un día de diciembre. Nosotros teníamos la costumbre de pasar las camas a la sala, porque el clima de ahí era el único que tenía calefacción. El caso es que ya había anochecido temprano y ni mi mamá ni mi hermano llegaban aún. Yo estaba acostada viendo la televisión con todas las luces apagadas. Lo único que alumbraba era la pantalla. Mi hermano menor, a mi lado, estaba dormido, y los dos estábamos tapados hasta el cuello. De repente, escuché el sonido de las llaves y cómo abrían la puerta. Volteé y vi a mi hermano mayor entrando y cerrando la puerta atrás de sí. Caminaba arrastrando los pies, encorvado, y pasó frente a la televisión muy lento. Le vi la cara y estaba sin expresión. Luego se acostó en la cama de al lado y se tapó hasta la cabeza. No sé por qué, pero sentí una vibra súper extraña, ya que normalmente llega saludando. Me senté y le hablé por su nombre, y solo dijo, MM. Me quedé callada un momento y le respondí, no, nada, y volvió a decir, MM. Después de eso, me volví a acostar y, como a los 10 minutos, volví a escuchar las llaves abriendo la puerta. Volteé y vi entrar a mi hermano otra vez. Cuando lo vi, me quedé en shock. Me dijo, ¿qué onda? Y yo le respondí, güey, te acabo de ver entrar hace rato. Se me quedó viendo extrañado y le dije, sí güey, te vi abrir la puerta y todo y pasaste adelante de mí y te acostaste. De repente me quedé helada pensando, si él va llegando entonces, ¿quién se acostó? Volteé a ver su cama y ahí se veía el bulto, como si hubiera alguien ahí. Me levanté en friega, destapé el bulto y no había nada. Me quedé pensando en eso varios días, y sentía una vibra bien extraña en la casa, como si alguien me estuviera observando hasta que se me pasó la sensación jajajajas. A mi madre siempre le ha gustado criar pollos y recuerdo que un día cuando tenía 15 o 16 años me mandó a darles de comer. Cuando regresaba del patio la vi entrar a la casa, le hablé varias veces y no me contestaba, así que corrí para alcanzarla creyendo que no me había escuchado, pero me di cuenta al acercarme que realmente solo se veía la forma como de una sombra que iba caminando muy rápido, y así llegué siguiéndola hasta el baño de mi casa, donde la sombra se dio la vuelta como si me estuviera mirando y se aventó a la pared desapareciendo. Entonces empecé a buscar a mi mamá y estaba en casa de mi abuela, que está frente a la nuestra.
Yo soy escéptica, he estado en varias situaciones, mayormente de noche y lugares abandonados, lejanos y cerros, donde la barra S otra barra S o persona barra S o con la barra S que voy si llegan a ver cosas paranormales y se espantan demasiado, incluso tienen cambios físicos, pero a mí no me ha tocado ver nada. Sin embargo, respeto mucho las historias de las demás personas que dicen pasar por eso, me gusta leerles y escucharles y es de mis temas favoritos. De hecho, mis historias favoritas son las de los militares y sus encuentros con estos sucesos. Lo que sí me sé 4G4 mucho y que de hecho sí tiene evidencia, es que todos esos prejuicios y creencias vienen de la gente aleluya que viste una sombra. Es el diablo y te quiere hacer daño. En lugar de aprender de estos fenómenos, mucha gente, la mayoría, sigue yéndose por el lado de que nos quieren hacer daño, nos quieren asustar, te quieren R0. B4R, traen carencias, etc. Eso y la cultura del terror que se la toman literalmente y la gente esotérica pida .estu que tampoco ayuda. A pesar de que soy escéptica, se me hace muy egoísta y egocéntrico decir y creer que somos los únicos seres, cuando hay un CH1NG0 de evidencia de que el ser humano no puede ver ni percibir todo y otros seres vivos tampoco, y el no creerle a las personas que pasan por eso, por ejemplo los casos de los militares que son bien fuertes, porque si nos hubiera pasado a nosotros también quisiéramos que nos creyeran, y también es un tema que tampoco se ha estudiado bien. Pero también es egoísta y egocéntrico decir y creer que todo lo que desconoces, o lo paranormal, pasa porque te querían hacer daño, porque es señal de presagio de mal augurio y demás madas. Yo no sé si era un skinwalker o la alma en pena de mi abuelita, pero les contaré. Mi abuelita falleció en agosto del 2016, yo entré a la preparatoria de la UNAM, para los que estudiaron ahí saben que las vacaciones duran desde mayo hasta septiembre, en ese periodo vacacional recibí una llamada un jueves de una señora que me preguntó por Crescenciana, así se llamaba mi abuelita, yo muy sacado de onda le dije que no se encontraba, la señora me preguntó que si sabía a qué hora la podía localizar, y pues yo todo ingenuo le dije que no sabía, y ella me respondió con cosas importantes, ella había visto ese mismo día a mi abuelita en el acupunturista, ella iba los jueves, y le había dado ese número, el de su casa, para que le marcara ya después de las 8 p.m. porque iba al templo, en efecto, mi abuelita era cristiana e iba casi diario al templo, y llegaba después de las 8 de la noche, yo me saqué de onda por toda la información correcta que me daba y le dije, es que ya no va a regresar, ella ya falleció, muerta, la señora se congeló como por 2 minutos y me respondió que eso no podía ser, que ella la había visto hoy y que le había dado ese número para hablar, yo le dije que no, que ya había fallecido y que no sabía qué había pasado, la señora se disculpó conmigo y me juró que la había visto, después de eso colgamos la llamada. La neta esa llamada siempre que la recuerdo me da escalofríos. Yo tengo dos historias de los doppelgangers. 1. Cuando estaba pequeña como eso de los 5, 6 años, mi hermano había ido a la tienda y lo podíamos ver desde la ventana, y cuando vi que venía hacia acá, vi que entró normal al porche y habían pasado 1 minuto y se me hizo raro que no entrara, salí, él estaba ahí, y le hablé y no decía nada pero no me dejaba verle la cara, traía el gorro puesto de su suéter, y cuando me acerqué a quitarle la bolsa de las cosas de la tienda se hizo a un lado, y dije ay no pues mételas ya, y cuando me metí y volteé a ver la ventana mi hermano venía cruzando la calle y sin su gorra, y salí de inmediato a ver a mi hermano que dizque había llegado y no había nadie afuera, venía mi hermano real jajaja entrando y con la bolsa 2. La otra fue el año antepasado, mi mamá y yo estábamos en la terraza y le dije que iba al baño, mi casa es muy pequeña de 2 pisos y todo se escucha, cuando fui al baño, el baño estaba al lado de las escaleras, yo escuché cuando mi mamá bajó porque pensó que me había ido abajo, y ella bajó y la escuché hablando, y pensé que hablaba con mi hermano, y tenía unos 5.000 mi mamá hablando ahí a un lado de las escaleras, abajo está el comedor y a un lado las escaleras, y ella estaba hablando ahí en el comedor y me quedé a medias de las escaleras, estaba yo bajando y le digo a mi mamá ¿con quiénes estás hablando? Mi mamá giró y se puso súper helada, y me dice ay no es cierto, qué miedo, y yo ¿qué?
Y me dice yo estaba hablando contigo, estabas haciendo algo ahí en la cocina pero nunca me volteaste a ver y yo de no. Y me dice cuando te cambiaste la playera, traías una negra y yo le dije no, todo el tiempo he traído puesto el suéter blanco, no traigo ni playera negra. Y mi mamá súper asustada porque ella dice que estaba ahí junto con ella y que era yo. Nos quedamos bien heladas porque en ese tiempo en mi casa estaban pasando cosas bien raras, se estaban abriendo puertas y las azotaban, se escuchaban ruidos. Un poco de contexto, allá por el 2012 mis papás se separaron y nos fuimos a vivir a una invasión mi mamá, mis hermanos y yo, hasta el culo del diablo, literal mi casa y una vecina y puro monte, no pasaba el camión así que íbamos caminando a la escuela, media hora, total yo iba a la secu en la mañana y mis hermanos en la tarde, a veces nos topábamos en el camino, ese día no me los topé, llegué a mi casa y no había nadie, andaba cansada así que me dormí pero dejé la puerta cerrada con candado. Cuando me desperté vi a mi hermano de en medio parado al borde de la cama viéndome y le pregunté ¿no fuiste a la escuela o no tuviste clases? No me respondió, solo me vio un segundo sin expresión, luego abrió la puerta y salió al patio. Teníamos el baño afuera así que pensé que tal vez fue al baño. Me terminé de despertar bien y abrí la puerta del refri, era un cuarto súper chiquito. Luego de un rato se me hizo raro que no volviera, salí al baño a buscarlo, le hablé y nada, le di la vuelta a la casa que era lit un baño y el patio, nada, le marqué a mi mami y me dijo que ellos estaban en la escuela, ella los fue a dejar antes de ir al trabajo. Sentí un escalofrío, no quise entrar a mi casa de nuevo, me fui con la vecina y ahí me quedé hasta que llegó mi mamá. De por sí a mi ama en esa casa se le subía mucho el muerto así que tiramos agua bendita y mi mamá puso un ramo de no sé qué en la puerta disque para protegernos y pues ya no vi nada raro. Hace tiempo trabajé en una funeraria, soy embalsamadora. Trabajaba de turno de noche, a veces sola, otras con un compañero. Un día estábamos en una sucursal que tenía el laboratorio pequeño y la BDD, cuando no teníamos trabajo nos dormíamos. Yo solía dormir en una bodega del laboratorio y mi compañero iba a dormirse a las capillas, porque había sillones. Era un día cualquiera, no había trabajo así que cada quien se iba a ir a dormir. Yo siempre le decía que si había trabajo me despertara, porque a veces no me hablaba. Entonces me metí en la bodega, cerré la puerta y me dormí. Vi la hora del reloj aprox 2 am, me tocaron la puerta a las 3:45, era él, ya teníamos trabajo, estábamos trabajando y... aún me parece difícil de creer, en su momento no le creí porque pensé que era una broma de su parte, él era un poco más grande que yo y era ex seminarista. Y me preguntó que por qué no me podía dormir, que me vio dando vueltas varias veces en las capillas caminando, yo todo el tiempo las casi 2 horas estuve dormida encerrada. Y le dije que no, que si me había dormido y él estaba muy terco, que me había visto caminando entre capillas con mi pitufo y mi chongo nunca se me va a olvidar, él estaba muy seguro de que estaba pase y pase y yo diciéndole que estaba encerrada desde las 2 am. Yo tengo 2 historias cortas, pero curiosas. Mi casa es algo grande, y tiene un patio de tamaño considerable. Casi siempre estoy sola, porque mi mamá y mi abuela salen a trabajar. Un día, pensando que no estaba sola, mi abuela abre la puerta del comedor y me pregunta si ya comí. Le contesté que sí, y me dijo que iba a estar en su cuarto. Momentos después gritaba mi nombre, salí a preguntar qué pasaba y me dijo que nada. Lo curioso está en que mi abuela llegó del trabajo 1 hora después de gritar mi nombre. Otra muy curiosa es que, hace un par de años mi mamá trabajó en otro estado, donde conoció a un señor muy amable que trabajaba con ella, lo querían mucho y le tenían mucha cariño. Hace aproximadamente 1 año y medio, él falleció, fue una muy triste noticia para todos. Pero hace un mes fui al Seguro Social de mi ciudad a consulta, y de verdad que había un señor igual a él enfrente de mí, mismo cabello, misma sonrisa, mismas facciones, misma estatura y la misma voz.
No le dije nada a mi mamá, pero casualmente el señor me saludó y me empezó a hablar del clima. Yo tengo una con un doppler o no sé qué sea. En la casa de mi abuelita siempre han pasado cosas raras. Curiosamente cuenta mi abuelita que cuando mi tío el más chico era un niño de unos 2, 3 años, lo tenía en su periquera en el área del comedor. En eso ella va a la cocina por su plato de papilla y lo vio atrás de ella parado. Incluso mantuvo una conversación donde le explicó que ahorita ya le llevaba su plato. Cayó en cuenta que mi tío no se pudo haber bajado de la periquera solito porque sí estaba alta, pero lo dejó pasar porque pues le dio miedo. Eso le volvió a pasar muchos años después cuando yo era bebé. Pasa que durante varios años vivimos donde mi abuelita, y ella acostumbraba a darme biberón. La cosa es que yo era todavía una bebé más chiquita, como de 10 meses por mucho el año. Fue igual a la cocina por mi mamila y dice que me vio ahí parada en la entrada de la cocina, que de inmediato le dio un escalofrío porque pues no es que yo me hubiera podido bajar de mi hamaca sin hacer ruido. Yo hace como 2 años estaba en la casa de mi abuelita de visita, y me mandaron a la tienda. Cuando regresé vi clarito como mi mamá estaba en el patio frontal y comenzó a caminar hacia el área de las habitaciones. Yo la seguí porque le estaba preguntando algo pero no me hacía caso. La cosa es que la perseguí hasta que entró a un cuarto y ya estaba por entrar completamente al cuarto cuando veo a mi abuelita y a mi mamá saliendo de la cocina. Me recorrió un escalofrío y de hecho solo para confirmar me asomé rápido a la habitación y en efecto estaba vacía. Me pasó algo parecido igual con un tío y una tía. En reuniones familiares los vi y los seguía por así decirlo a zonas un poco más alejadas de la gente, pero pronto me hablaban de otro lado y caía en cuenta que no estaba siguiendo a quien creía. Igual cabe destacar que varias personas que han estado en la casa, incluida mi abuelita y mi mamá en la actualidad, me han dicho que me vieron en algún lugar de la casa muy distinto a donde estoy. Hace una semana estaba en casa de mi abuelita y solo estábamos las dos y fui a traerle un cojín de otra habitación y cuando iba regresando me dijo ¿no fuiste al baño? Le dije que no, que estaba en el cuarto de al lado y me dijo yo acabo de ver cómo saliste de ese cuarto y te fuiste directo hacia el baño. Me saqué de onda y la verdad del susto solo prendimos la luz jajaja. Mucho texto. Les cuento que el día del padre del año pasado había salido en la tarde con mi mamá a un Chedraui y pasamos a una zona que venden mariscos para hacerle algo a mi papá y regresamos como a las 6 después de festejarle. Fuimos a darle trozo de un postre que le preparé a mi papá ese día a nuestro vecino de frente y su hermana quienes son polis y luego de dárselo y hablar ellos nos dijeron entre risas que estuvimos todo el día paseando desde la mañana y que nos vieron en una calle a mí y mi mamá. Dijeron que teníamos la misma ropa que ese día y que yo tenía audífonos blancos de cable y tenis blancos, y mi mamá un bolso celeste, que incluso los saludamos a ellos y que después, cuando quiso cruzarse para ir con nosotras dijo que nos habíamos subido a un taxi y nos fuimos de ahí, pero eso en menos de siquiera el poder cruzarse la calle y se extrañó de la velocidad y urgencia en que nos fuimos sin siquiera despedirnos. Mi mamá y yo nos quedamos viéndolos tipo así. Ya que en primer lugar, no habíamos salido en la mañana, mi mamá trabajó en la mañana ese día y yo estaba sola en casa preparando el postre de mi papá y salimos como a las 3 a Chedraui. Segundo, yo nunca uso audífonos de cable, mucho menos blancos ya que todos mis audífonos son inalámbricos y de colores oscuros al igual que mis zapatos, ya que no le gustan las cosas de color blanco se manchen muy rápido. Mi mamá solo tiene 3 bolsos, uno negro, otro café y uno morado, jamás ha tenido uno celeste o azul. Todo esto le explicamos a nuestro vecino y todos nos quedamos en silencio unos segundos y hablamos de otra cosa después, pero créanme que el hecho de que él y su hermana tal cual confirmaron vernos a mí y mi mamá sin siquiera estar ahí fue algo que nos puso la piel de gallina. Una vez hace quizás unos 4 meses más o menos, tuve una experiencia muy rara en mi propia casa. Ya desde hace mucho que en mi hogar se sienten y pasan cosas. Cuando iba en la preparatoria y mi hermana en la primaria, ambas íbamos en el turno de la tarde, por lo cual la casa se quedaba sola a eso de la 1 de la tarde. Mi mamá se quedaba en casa y muchas veces me dijo que escuchó como con mi voz le hablaba y le decía mamá.
Desde entonces ya éramos en mi familia muy sensibles a esas cosas. El caso es que una vez eran como las 3 AM, ya saben, distraída con el teléfono en TikTok, hasta que escuché que llamaron a la puerta de mi cuarto. Pensé que era mi hermana menor y pues justamente escuché su voz. Me preguntó si tenía papel higiénico desde el otro lado de la puerta, porque ya se había terminado y le dije que no, que estaba el paquete abajo en la cocina. Por mera costumbre de la casa no se pasa así nada más. Primero preguntamos si podemos pasar, así que no abrí la puerta, solo le hablé desde mi cuarto. Pero caí en cuenta segundos después de que mi hermana ya estaba dormida, no escuché que abrieran la puerta del baño o la de su cuarto. Así que le pregunté por llamada, se levantó y medio dormida me dijo que seguía en su cuarto dormida. Se me puso la piel helada cuando supe eso, los ojos se me abrieron como platos y miré la puerta de mi cuarto con miedo. Fue tan claro como escuché que me hablaron y sobre todo mi hermana menor. Mi gata estaba conmigo y solo miraba a la puerta muy atenta y maullaba como cuando los gatos ven a un pájaro por la ventana. Me sentí rara, le dije a mi hermana si podía subir y subió a consolarme. Al final le conté también a mi mamá y se fumó un cigarro en mi cuarto para la mala energía. Desde entonces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta de mi cuarto esa cosa. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco de corazón. Estoy muy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden suscribirse y darle like al video. También pueden escribirme en los comentarios, ya sea para saludar o para contarme sus propios relatos. Y ya para finalizar.